Así es, María, un proyecto que parte de la experiencia de un profesional de la sanidad, de Alberto Medina, médico de la UCI pediátrica del UCA, porque Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Algo similar teníais ya para utilizar con los pequeños en la UCI. Sí, de hecho tengo aquí uno que es un modelo comercial de los que utilizábamos nosotros cuando tratamos a bronquiolitis, que es otra infección vírica, pero que no es del mismo estilo de lo que estamos hablando, pero sí que lo utilizábamos, claro. Hablamos de un casco de presión positiva no invasivo. ¿Esto cómo lo traducimos? ¿Para quién estaría indicado y qué provocaría? Bueno, pues lo que acabas de comentar es correctísimo. Es un modo de ventilación que se llama CPAP, que es una ventilación positiva continua en la vía aérea, y se hace de forma no invasiva, es decir, que no utilizamos los tubos endotraqueales y los respiradores de invasiva, sino que utilizamos otro tipo de sistemas en los que el paciente no está intubado, sino que tiene otro tipo de interfase, que puede ser un casco como este o algún tipo de mascarilla como las que tenemos por ahí, y esta, por ejemplo, y entonces ponemos esta interfase al paciente en la cara, como es esa, o metemos al paciente dentro, y lo que hace es abrir los alveolos, sería la forma sencilla de explicarlo, y de esa forma pues intentar mejorar la oxigenación del paciente. Es decir, sería para las primeras fases de esta infección. Aliviar un poquito que los enfermos lleguen a la fase de tener que estar en la UCI. Esa es una de las indicaciones que se intenta hacer de forma precoz, todo este tipo de tratamientos no invasivos, manteniendo muchísimas precauciones, porque claro, esto también puede generar aerosoles alrededor del paciente y eso hay que tener cuidado, y el personal sanitario tiene que tener mucho cuidado en ese sentido. Y el tema es que esto fundamentalmente lo hemos desarrollado no a lo mejor para Asturias, porque en Asturias tenemos bastantes recursos en este sentido, sino para otros países con menos recursos. Estamos hablando por ejemplo, estamos planteándonos mandar esto a Liberia, a República Dominicana, a otros países de Sudamérica. ¿Te lo pones, Alberto, mientras hablo con Ignacio Dávila? Él es ingeniero de Idonial, que es una de las empresas, junto con Arcelor, que está desarrollando este prototipo. 3 semanas, Ignacio, buenas tardes, que lleváis trabajando de estajo. Sí, la verdad que han sido 3-4 semanas desde que surgió el estado de alarma y las necesidades médicas y la escasez también de recursos y de consumibles, sobre todo en el sector sanitario. Sí que es cierto que varias empresas de aquí de la región unimos fuerzas para intentar desarrollar, pues también, sobre todo, según las necesidades de los clínicos, equipos que puedan dar solución en el estado de emergencia en el que estamos, pues a esa escasez. Entonces, en este sentido, nosotros... ¿Ha sido muy complejo? Más que complejo, lo más complejo ha sido el plazo de tiempo en el que hemos tenido que desarrollarlo. Tampoco estamos inventando nada, estamos simplemente replicando otros sistemas ya comerciales y simplificándolo y agilizándolo en cuanto a la producción. Entonces, básicamente es eso. Sí que es cierto que estamos juntando diferentes conceptos para dar un soporte, sobre todo, pues como comentaba Alberto, en situaciones o en lugares donde sí que se está pasando una situación un poco más apretada que lo que tenemos aquí, que somos unos afortunados.